Hoy por fin responderé a las preguntas que tanto me hacen en los últimos 5 años y es cómo hacen para vivir, de qué viven, en qué trabajan, cómo ganan dinero, cómo conocen las personas que conocen en otros países. Y me refiero a todas las preguntas que me han dejado sobre el nomadismo ecodigital para nuestro caso, que es así como decidimos llamarlo, como decidimos vivirlo. Es un nomadismo híbrido porque nosotros realmente nos quedamos a vivir en lugares durante largas temporadas, no estamos en constante movimiento, pero de alguna manera sí es nómada, porque en los últimos 5 años hemos vivido en 6 lugares diferentes. Mi nombre es Liliana Castillo y desde junio del 2020 decidí junto a mi amado y mis hijos comenzar una vida poco conocida, poco tradicional. Yo sé que hoy en día hablar del nomadismo digital de pronto es algo más común para muchas personas. Sin embargo, yo les garantizo que a mí nunca en mis casi 40 años me habían preguntado tanto de qué vivo en momentos en que realmente ya se me ve mucho mejor que como estaba antes. Me explico. Cuando yo era madre soltera y estaba sola con mis hijos, de verdad yo no tenía ni con qué comprar al mercado, pero nunca me preguntaban, oye, ¿tienes con qué comer? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Porque yo estaba trabajando en algo tradicional y eso ante los ojos de la sociedad pues está aceptado y como que no hay discusión. Sin embargo, en el momento en que decidí hacer este cambio, me preguntan qué como, cómo duermo, qué hacemos, cómo nuestros hijos aprenden, mejor dicho, y yo entiendo que lo nuevo genera curiosidad, entonces como comprendo todas esas dudas y porque me gusta compartir lo que aprendemos, lo que sabemos y lo que nos ha funcionado, aquí voy a responder la mayoría de las preguntas y les voy a contar la historia de cómo fue que, en qué momento más bien nosotros decimos nos vamos de la ciudad donde llevaba yo 20 años viviendo en Bogotá. Mi esposo que vivía en Estados Unidos decide regresarse para Colombia. Decidimos irnos para el campo y comenzamos esta vida tan poco conocida, como les digo, para muchos y quizá para otros ya es un poco más común, pero siempre está el interrogante y también la crítica en muchas ocasiones de cómo viven. Eso no es cierto, eso es porque tenían ahorros, eso es porque, no sé, él ganaba en dólares y ahorró dinero. No, acá les voy a contar realmente lo que para mí ha sido la experiencia y lo que ha sido la realidad. Algunas personas que han estado de cerca en este proceso, más que todo un gran amigo que me conoció justo antes de hacer esta transición en el 2018, han seguido de cerca y han podido ver la evidencia de que es cierto lo que aquí les voy a compartir y para muchos otros puede ser mentira porque a veces nos cuesta creer, nos cuesta entender que hay mundos diferentes y que no para todos es lo mismo, que hay muchas opciones de vivir, de generar ingresos y aunque parezca imposible, de tener un estilo de vida mucho más libre. Y comienzo por qué lo hicimos. Bueno. ¿Por qué si tu esposo estaba en Estados Unidos trabajando, inclusive ya trabajaba remoto desde Colombia, él de profesión es diseñador gráfico, cómo es que él decide venirse para Colombia y dejar de generar ingresos con esta profesión? Y yo que junto con mi amado teníamos la farmacia, donde era un buen negocio, es un negocio rentable, también visitaba médicos de forma particular, lo cual me estaba generando formulaciones a la farmacia también. ¿Cómo es que dejo esa vida estable para mucha gente? Tener una farmacia y que el esposo genere en dólares en Estados Unidos podría ser una vida estable, una vida soñada para mucha gente o alcanzable. Sin embargo, tengamos en cuenta, y en cada uno de los videos les digo esto, la vida de los sueños para cada quien es completamente distinta. Hay personas que tienen millones y millones de dólares y tienen un vacío y una insatisfacción muy grande. Con esto no estoy diciendo que todos los ricos viven con vacíos y que viven en depresión. No, me refiero a que no importa si tengas o no dinero, si tienes o no trabajo, eso no quiere decir que esa persona realmente esté viviendo lo que anhela, esté sintiéndose día a día pleno con lo que hace. Y todo comienza en el 2017-2018 más o menos, donde luego de varios años de negociaciones con mi amado, y digo negociaciones porque él había logrado ya sacar la ciudadanía norteamericana, él es de Colombia, pero estuvo tramitándola durante muchos años. Nosotros tuvimos 7 años de relación a distancia, que quizá en algún momento les comparta por acá la historia también. Él estaba insistiendo en que yo me fuera con mis hijos para Estados Unidos y a mí Estados Unidos nunca me ha gustado, por lo cual fui muy criticada. Muchas personas me decían que yo no valoraba, que yo no entendía, que era el sueño de mucha gente. Insisto, de mucha gente, no el mío. Nunca he soñado con ir a los Estados Unidos. No me gusta porque a mí lo que me mueve realmente no es los edificios o el desarrollo de un país o el dinero, sino que realmente yo me sienta a gusto y que los valores, la naturaleza y lo que me rodea esté en equilibrio y para mí Estados Unidos no lo está. Respeto completamente a los que tienen este sueño, sin embargo, no era el mío. Pero en mi caso no iba a dañar la relación, simplemente no iba a terminar con él simplemente porque no nos poníamos de acuerdo en que él quería estar allá y yo acá. Así que decido aceptar
y quedamos en que nos íbamos a vivir a la Florida, que nos íbamos a ir a vivir a comienzos del 2020. Obviamente no sabíamos que iba a haber una pandemia. Comenzamos los trámites para vender la farmacia y yo comencé a ubicar un trabajo en el que yo me sintiera cómoda y que para este caso fue en una red de mercadeo llamada Mary Kay, la cual tenía muy buen crecimiento en la Florida más específicamente. Y en Colombia me iba bien ya con estos productos, así que yo iba a llegar a hacer lo mismo en un público más de habla hispana. Fuimos coordinando todo, se iba dando, yo lo iba a hacer por darnos una oportunidad de no terminar la relación simplemente por este desacuerdo. Y el acuerdo era llegar a Estados Unidos durante 9 años mientras mis hijos terminaban la secundaria y de ahí mudarnos a vivir a alguna parte de Europa. Como les dije anteriormente, aquí no estábamos contando ni imaginábamos que iba a haber una pandemia. Entonces, él radicó los documentos y ya estábamos en espera, mis hijos y yo, de que salieran estos documentos para irnos para Estados Unidos. Así vendimos la droguería en septiembre del 2019, seguí con los productos, seguí documentándome, me iba muy bien, seguí estudiando y en febrero del 2020 él había venido a pasar diciembre, enero y febrero. Él venía cada año 3 meses a pasar tiempo con nosotros. Entonces ya en febrero él se regresa, finalizando febrero, se regresa a los Estados Unidos y comienza todo el tema de las alertas por la pandemia. Y es justamente faltando 3 o 4 días para que cerraran el aeropuerto que yo comienzo a ver que estaba muy caótico todo y le propongo que se regrese a Colombia porque yo veo que están queriendo cerrar los aeropuertos. Efectivamente él se regresa, cierran los aeropuertos y se queda en Colombia. Para este momento mi amado ya trabajaba de forma remota y yo seguía vendiendo los productos de belleza de Mary Kay en Colombia para este caso. Pero al entrar la pandemia, bueno, el día que llegó mi esposo, pues imagínate, todo el que viniera de Estados Unidos prácticamente era tratado como si viniera completamente contagiado, aunque no lo estuviera, así que lo recibimos con guantes, con alcohol, con, bueno, todos los protocolos que se exigían en aquel momento, que se recomendaban. Y comienza algo en nuestras vidas que nunca habíamos vivido y era estar compartiendo los 4, bueno, mi madre también estaba, pero como núcleo familiar, por primera vez estábamos los 4 24/7. Yo creo que esto me pasó a mí y a muchísima gente. A algunos nos impulsó para bien y a otros definitivamente les deterioró la relación. Mis hijos, mi amado y yo nunca habíamos convivido tanto tiempo. Lo máximo era 3 meses al año, pero realmente siempre estaba yo trabajando, entonces yo salía, entraba, los niños iban al colegio y volvían. No estábamos como mucho tiempo, tanto tiempo juntos los 4. Y es en este momento donde comienza a ocurrir la magia que 5 años después sigue ocurriendo y que para mi caso, respetando el dolor y el proceso de mucha gente que haya vivido en este momento, para mi caso y para el de toda mi unión consciente fue un trampolín realmente a soltar muchas cosas que a nosotros realmente no nos hacían felices y que simplemente las hacíamos o por ganar dinero o por seguir encajando en un círculo social o porque tocaba hacer las cosas, pero nunca nos hubiéramos planteado esa gran decisión que tomamos después de eso si no hubiera sido porque ocurrió la pandemia. Al no poder yo salir a vender los productos porque pues todo se bloqueó, en este caso en Colombia y en Bogotá en general, en todas partes estaba bloqueado todo, no se podía salir a vender productos, no se podía salir a hacer las demostraciones de los productos que yo hacía, pues yo me quedé sin nada que hacer, absolutamente nada que hacer y mis hijos estaban tomando clases virtuales. Para este momento hay unas historias que yo he compartido en otros videos y es que Julián, mi hijo menor, venía con un tema desde muy pequeñito y es que él nunca quiso ir al sistema educativo. Y yo siempre lo obligué a ir al sistema educativo porque yo no tenía conocimiento ni más opciones de qué hacer con él. Él es déficit de atención, al igual que yo. En aquel momento que yo lo descubrí cuando lo diagnosticaron a él, realmente ya él estaba como acostumbrado porque yo ya le había dicho que no había opción, que él tenía que sí o sí ir al colegio y pues él se había sometido a vivir todos los días de su vida triste y de verdad era muy, muy doloroso para mí. O sea, más doloroso es hoy en día cuando lo veo porque él iba porque de verdad le tocaba, o sea, él odiaba madrugar, ponerse el uniforme, todas las materias que le daban eran para él una tortura, o sea, no le gustaba absolutamente nada. Sin embargo, él seguía yendo, cosa que no me pasaba con mi hija, pero que en ese cambio de colegio que acabábamos de hacer, porque habíamos vendido la farmacia y nos habíamos ido para otra zona de Bogotá, en ese cambio de colegio ella había entrado en el momento de la adolescencia, tenía entre 12 y 13 años y lo primero que pasó en aquel colegio fue que comenzó a juntarse con niños de dudosa reputación, a ser muy grosera, a tener conversaciones, bueno, eso es un tema muy delicado que ya comenzó a mentir en la casa. Bueno, en esos 2 meses que estuve en ese colegio fue terrible para mí porque los cambios en ella fueron muy marcados. Así que estando en casa esa primera semana de pandemia, lo primero que yo hago es analizar las clases que le dan a mis hijos.
Y cuando yo evidencio el tipo de educación, porque lamentablemente como padres, no sé si sea mi caso únicamente, no estamos al tanto de realmente qué tipo de profesores tienen nuestros hijos, cómo les enseñan. Además que en mi caso a mí no me dejaban ir a estar presente en una clase para yo evidenciar cómo era que realmente ellos estaban siendo tratados. Así que en esos días en los que yo estuve ya en casa y pude darme cuenta todo lo que estaba pasando realmente, cómo los profesores los trataban, cómo era el comportamiento, miro a los ojos a mi hijo y le digo, ¿tú todavía quieres salirte del colegio? Y obviamente los ojitos se le iluminaron y me dijo que sí. En ese momento decido retirarlos del colegio virtual, pero también ya veníamos hablando con mi amado sobre la posibilidad de irnos a vivir al campo. Y aquí es donde empieza todo lo de los nómadas ecodigitales. Para mí el campo era sinónimo de pobreza y de trabajo duro, porque así se me enseñó desde pequeña. Digamos que siempre fue como unos nacen con estrella, otros estrellados, nosotros somos pobres, nos toca duro, hay que trabajar la tierra. He visto a mi papá toda mi vida trabajando muy duro en Cañadulzales, en donde yo nací, y a mi madre toda la vida cocinando en estufa de leña mayormente, con mucho oficio, con mucho trabajo, y pues era un estilo de vida que yo no quería. Entonces para mí el campo era sinónimo de eso. Yo realmente nunca había valorado la naturaleza, yo no había tenido tiempo de niña para contemplar, para ver las montañas, para inspirarme, para meditar, o sea, eso estaba totalmente ausente en mi vida. Así que cuando él me lo propuso, mi madre le ofreció un terreno, que es donde está hoy en día nuestra casa, donde hemos vivido solamente 3 meses. Ya les contaré ahorita más adelante por qué. Entonces ella le ofrece ese terreno y es un terreno que, bueno, yo les voy a estar dejando fotos a lo largo del video para poder documentarles un poco, porque realmente no tengo muchos videos. En ese momento no grabé tantos videos, pero sí tengo fotos para mostrarles los lugares. Él había quedado fascinado cuando conoció este lote, este terreno. Sin embargo, para mí era traumático pensar en volverme a ir a vivir al campo después de haber construido con tanto esfuerzo, después de 17 empleos, de haber salido de mi casa de niña a limpiar casas, haberme convertido en visitadora médica y luego en dueña de una farmacia con miras a irme a Estados Unidos, aunque pues no era mi sueño, pero igual pues era mejor eso que irme para el campo en mi mente. Estar en ese momento pensando en irnos para el campo para mí era supremamente difícil, pero lo más difícil estaba viviéndolo ya en la ciudad en ese momento, porque para este caso ya habían pasado creo que un mes más o menos, donde las restricciones eran mucho más altas, había pico y cédula, que era este tema de que puede salir una persona a hacer el mercado, pero el otro no, si no tienes mascota no puedes salir, no podíamos recibir el sol, vivíamos en un apartamento donde realmente no había balcón, entonces no podíamos salir a recibir el sol. Ahí encerrados, la convivencia era muy linda porque nosotros comenzamos a compartir, a estudiar todos los días. Ahí empecé a aprender de marketing, empezamos a comprar mentorías, cursos, a tomar muchas cosas virtuales gratuitas en YouTube, junto con los niños, porque ya en esos días que salieron del colegio, por primera vez les dije, pídanme lo que quieran y si es arte, si es música, lo que quieran, dedíquense a eso mientras a ver qué pasa, si nos vamos, si nos quedamos, a ver qué solucionamos. Y es para este momento donde ya la presión en la ciudad era muy alta y nosotros no estábamos dispuestos a seguirlo tolerando y acepto que nos vayamos a la finca, en este caso al lote de mi madre, que es en La Peña, Cundinamarca, y mi esposo decide invertir los ahorros que tenía en una casa, hacer una casa en este lugar donde supuestamente íbamos a quedarnos a vivir. En la pandemia todo era incierto, así que algo que tenemos él y yo es que somos muy soñadores y no hay como un control de parte y parte. Nunca hemos tenido realmente problemas por temas económicos. No hubo como discusiones por eso, simplemente mi mamá aceptó, bueno, ya nos ofreció el terreno y yo contacté a alguien del pueblo para que comenzara a hacer la casa. Ese fue como el por qué lo hicimos. O sea, venía sumado la idea de que ya nos íbamos para Estados Unidos, pero cuando se trunca todo por la pandemia dijimos, bueno, mientras todo esto pasa, no sabíamos realmente qué iba a pasar al fin, porque nosotros nunca habíamos experimentado una pandemia, así que dijimos, bueno, vámonos para allá y vamos a ver qué pasa, esperaremos. Él sigue trabajando remoto, la internet era terrible en ese momento allá, no había señal. Llegamos a la casa de mis padres, una casa pequeña donde yo crecí mientras realizaban la construcción de nuestra casa, que es más o menos a 300 metros de la casa de mis padres. Mientras todo esto sucede, pues bueno, mi hija entra en una rebeldía aún más fuerte porque ella me estaba odiando por haberla retirado del grupo de amiguitos que tenía ya en este nuevo colegio, que no eran amiguitos, realmente los acababa de conocer, sino que eran unas personas que definitivamente no le estaban aportando nada bueno en su vida, mientras que mi hijo era el niño más feliz del mundo. Él ama el campo, bueno, Carol también, a Carol le gusta mucho el campo, pero en ese momento ella estaba molesta porque yo la había retirado de ese grupito donde ella había comenzado a tener unos hábitos terribles y un comportamiento muy, muy complicado. En cambio, Juli estaba feliz.
En ese momento lo que hice fue hablar con ellos y explicarles, bueno, Julián está feliz, él estaba feliz porque hacía solo lo que quería, estudiaba todo lo que le apasionaba. En el campo cuando llegamos comenzó a jugar pues con la tierra, a coger frutas, con los animales, o sea, para él estaba feliz. Y Carito también fue como involucrándose, conociendo a los vecinos, viendo el lado bonito de todo esto y comenzó a tener un amor por la naturaleza. Y si no la conocen, por aquí les voy a dejar el YouTube de ella para que puedan ver el contenido que ella comparte. Hoy en día ella ama la naturaleza y en ese momento ya comenzó a verlo desde otro punto y además también yo siempre tuve abierta la posibilidad a que siguiera estudiando virtual o a que ella lo hiciera en un colegio. En cambio, Julián nunca quiso ni virtual ni presencial, él no quería volver a saber del sistema educativo. Muy diferente a no querer estudiar. Mis hijos son apasionados por el estudio, por el conocimiento. Y vuelvo e insisto, si no conocen sus canales, antes de sacar conjeturas, antes de comenzar las críticas de que pobres niños, de que la socialización, conozcan la historia completa. Por acá les voy a dejar el YouTube, acá abajo también lo voy a dejar en la descripción, el YouTube de Carol y el YouTube de Julián, donde pueden conocer de ellos, donde ellos cuentan parte de su historia y pueden ver más a profundidad en lo que realmente ellos se han convertido 5 años después. En este punto, estando allá, que bueno, para llegar allá no fue fácil porque tuvimos que contratar un bus, porque no se podían sentar, bueno, todo lo que ustedes saben que eran los protocolos en pandemia, salir de la ciudad no fue fácil, sin embargo lo logramos. Todo se comenzó a dar de una forma increíble. Yo creo mucho en la manifestación, en la ley de la atracción, pero en la ley de la atracción donde yo estoy preparándome, donde yo estoy buscando, donde yo estoy leyendo, tomando acción, conociendo personas en ese tipo a eso me refiero con manifestar, con sincronicidades, con ley de la atracción, no en sentarme y esperar, porque así no ha sido para mí por lo menos. Estando allá, lo que hicimos fue intensificar mucho más el estudio, estudiar que de todo lo que hoy en día sé y yo no conocía absolutamente nada. Yo había trabajado en el área de ventas, yo visitaba médicos de forma presencial, pero nunca en mi vida había grabado un video, nunca en mi vida había trabajado las redes sociales para absolutamente nada que no fuera compartir la fiesta de fin de año o los regalos de mis hijos, lo que fuera, cosas muy banales. Nunca había hablado con personas de otros países para cosas que no fuera temas de trabajo y muy poca gente realmente yo conocía de otros países. Jamás me había reunido con grupos de personas de más de 5, 6, 7, 8, 10 países como lo comencé a hacer poco después de estar allá. Y todo eso para mí requería un entrenamiento muy grande. Como les decía, parte de eso fue gratis y otro fue entrar a una comunidad que me cambió la vida. Y fue ahí donde comencé a reunirme a través de Zoom, a conocer personas e historias de otros países. Y ahí mismo Carito encontró lo que le conectó realmente y fue hablar de ella, contar sobre su vida, sobre su experiencia a grupos de personas de otros países que quedaban fascinados porque ella era una niña de 13 años recién cumplidos y pues la propiedad con la que hablaba y todo lo que estaba aprendiendo ya se estaba notando en ella porque pues estaba fluyendo con cosas que realmente le apasionaban, estaba aprendiendo sobre pintura, estaba aprendiendo todo lo que tiene que ver con las profesiones del futuro y ella estaba muy contenta aprendiendo sobre edición de videos, sobre diseño gráfico, que todo eso es un tema que le apasiona, sobre cómo hacer videos y todo ese tema de marketing digital a ella le estaba apasionando y por eso llegó un punto en que ella ya me dijo, yo no quiero ir a ningún otro colegio, yo quiero hacerlo por mi cuenta. Y eso pues obviamente conlleva una responsabilidad muy grande porque la responsabilidad era mía y del papá en este caso, pero bueno, pues mi esposo es el padre adoptivo de ellos, que sí los ama, que está con ellos, pero la que más ha tenido como esa insistencia y ese cuidado en la educación he sido yo. Él es más un papá de amor como tal con ellos y es perfecto para mí y para ellos. Sin embargo, yo estaba muy encima de ellos, como que si eligen algo lo hagan, como que aprendan lo que decidieron, lo que quieren lo hagan, porque si bien pues ellos estaban haciendo lo que elegían, son niños y cada momento se van a distraer o no van a hacer lo que realmente se comprometen a hacer y lo que hace un profesor pues tenía que hacerlo yo en ese momento. Comienza Carito su canal de YouTube, yo ya había comenzado el mío un tiempo atrás, había comenzado en Instagram, ya había comenzado a hacer entrevistas y en vivos a través de Instagram, a través de YouTube, ya me contactaban estas personas de los grupos para hablar con ellas, para que hiciéramos entrevistas y ahí es donde empieza realmente a verse un poquito de lo que para mí hoy en día es la vida nómada ecodigital. Mira todo lo que pasó, el por qué lo hicimos, el cómo lo hicimos, a dónde llegamos y todo lo que hemos venido estudiando hasta la parte donde les estoy contando en este momento. Ahí había pasado más o menos junio, julio, agosto y septiembre,
noviembre, diciembre. Había pasado más o menos 6 meses desde que habíamos empezado y fueron 6 meses en los que no paramos de leer, documentarnos, aprender y comenzar a tomar acción. Mientras tanto, mi esposo seguía aprendiendo también de todos estos temas junto a nosotros, pero pues él tenía el trabajo de Estados Unidos, el cual le requería 8 horas de su tiempo. Entonces él ya estaba en su casa soñada, que en este caso la vista de ese lugar es hermoso. Por acá les dejo las fotos de los amaneceres de nuestra casa. La casa soñada no me refiero a una casa finísima, sino el lugar, la tranquilidad, la naturaleza y pues la casita que para nosotros es hermosa porque es nuestro nido de amor. Sin embargo, un nido de amor que terminó siendo más el de mi madre y el de mi padre que el de nosotros, en el aspecto de que allá no hemos vivido sino tres meses más o menos vivimos de septiembre a diciembre, porque en enero comenzamos a viajar. Y aquí viene la primera reflexión. Él estaba en la casa que soñó, que construyó con esa vista hermosa, 8 horas sentado en un computador trabajando para los Estados Unidos, para la empresa que él estaba. Entonces empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde. Mientras terminaba de enviar cosas, se le iban a veces las 6 de la tarde. Tenía también unos trabajos adicionales que entregar. Total que cuando quería salir a caminar ya estaba oscuro. Y terminaba acostándose a dormir, levantándose a trabajar. Y pues era una rutina que entiendo muchas personas en los canales de YouTube cuando dicen que no romanticemos el nomadismo digital, que no romanticemos el trabajo remoto, porque si viviéramos así como estábamos en esa época, realmente no tenía mucha diferencia con lo que hacíamos en la ciudad, porque si bien ya no estaba el estrés y la polución, tampoco teníamos tiempo. Seguíamos atados, sujetados a un horario y a no poder disfrutar del entorno que habíamos elegido para vivir. Para este momento yo ya estaba viendo también cómo realizar un curso, cómo crear algo que a mí me generara ingresos. Me estaban proponiendo hacer asesorías porque yo ya había hecho muchos en vivos a través de Instagram. Yo tuve una cuenta más grande tanto de YouTube como de Instagram y Facebook, la cual eliminé por unos procesos que yo venía también aprendiendo y superando porque no lograba como soltar este tema de la aprobación de los demás. Me daba pánico, entraba en pena, veía los videos, me avergonzaba y terminé borrando esas cuentas y empezando de nuevo las nuevas páginas que tengo ahora. Por eso van a ver que las páginas son más pequeñas. Ahí ya no están esas entrevistas de las que algunas personas que me siguen saben y participaron. Sin embargo, empezar otra vez me hizo también esforzarme en mejorar más en el aspecto de aprender mucho más, de documentarme mucho más y de cada día buscar mejores oportunidades. Entonces yo ya generaba algunos ingresos, no muchos, pero algo me estaba llegando. A Carito también le comenzaron a proponer hacer algunos diseños para las amigas que estaban dentro de esos grupos donde estábamos en las mentorías y comenzaron a pagarle y de esta manera es que comienzo a responder la famosa pregunta, ¿cómo empezaron a generar ingresos? Mira todo lo que vengo contándoles para llegar al punto de cómo empezar a generar ingresos. Hasta ese punto, desde marzo que había empezado la pandemia hasta noviembre, diciembre más o menos, mi esposo seguía cubriendo los gastos porque yo ya no estaba vendiendo los productos y Carol y yo comenzábamos apenas a generar ingresos. Julián siguió estudiando en lo que a él le apasionaba, ya con el tiempo también abrió su canal de YouTube, abrió su Instagram, pero pues él es más chiquito, él es 2 años menor que Carol, entonces él estaba como en otro tema, él no quería hacerlo todavía, no le nacía, no le fluía, mientras que Carito sí. Ahí comenzaron a verse los primeros pequeños ingresos, pequeños, muy pequeños, pero llegaba algo de lo que era el resultado de haber aprendido a usar Instagram, a usar Facebook, a usar YouTube, a ver cómo se podía generar de alguna manera el compartir información, el ayudar a otros, pero que de alguna manera también generara una rentabilidad. Y es en este punto donde decido hablar con mi amado porque después de una meditación que tuve, para mí fue una revelación completa en esta vista tan hermosa que tenemos de las montañas de nuestra casa. Siento esa necesidad de salir y de vivir con ellos, porque yo dije, bueno, si no van al colegio, si no tienen la socialización con estas personas, tampoco quiero que sigan aquí. Allá es una vereda de un pueblo, o sea, el pueblo está a 25 minutos, es una zona rural, vereda le decimos en Colombia a las zonas rurales afuera de los pueblos, donde realmente no tenían con quién socializar, no había como un ambiente cultural, un ambiente que realmente les mostrara un mundo diferente al que yo había vivido cuando era niña. Así que lo que yo le propuse a él fue que empezáramos a vivir con la vida en una maleta y que siguiéramos aprendiendo mucho más sobre marketing digital, sobre cómo compartir información, vender cursos virtuales, conocer personas de otros países y que fuéramos también buscando intercambios, voluntariados, que fuéramos mirando qué opciones habían.
Mi amado es una persona muy libre también, él había estudiado diseño gráfico con esa intención justamente y para este momento ya no tenía el trabajo de los Estados Unidos, pero sí tenía unos trabajos particulares con los cuales nos podíamos mantener con algo muy básico. Realmente eran 2 salarios mínimos de lo que pagaban en ese momento en Colombia y pues éramos 4 personas viajando. La idea no era quedarnos en hoteles, la idea no era viajar como mucha gente se lo imagina en mi país y eso es algo que choca con muchas creencias de muchas personas porque muchas personas solamente están acostumbrados a viajar el fin de año o a mitad de año a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, se gastan un dineral, van 3, 4 días, se regresan y pagan pues un hotel carísimo, comida en la calle, y esa es la única manera que mucha gente conoce. Entonces, cuando comenzamos a viajar, habían muchas especulaciones, no tanto de mis padres ni de mi familia cercana, pero sí del entorno un poquito más afuera, como de, es que tenían ahorros. No, o sea, si tú quieres hoy en día empezar y quieres una historia real de cómo empezamos, estábamos realmente, mi esposo generando con lo que tenía, pero buscando un apartamento donde pudiéramos pagarlo amoblado, que sí existen, yo no sabía en ese momento que habían apartamentos amoblados donde realmente se puede pagar un costo que no es más elevado del que yo pagaba en Bogotá por un apartamento vacío y eso nos permitía vivir literal con la vida en una maleta porque pues lo único que nosotros tenemos desde ese momento son 1 o 2 pares de zapatos y la ropa básica y necesaria para el día a día. Esto también nos llevó a tener un estilo de vida minimalista, que eso fue muy impulsado por mi hijo en aquel momento, porque él siempre quería tener lo básico y lo necesario. Yo realmente no compro ropa, yo tenía muchísima ropa que tenía ahí guardada desde la época en que estaba visitando médicos, cuando tenía la farmacia, yo tenía mucha ropa en Bogotá, tenía bolsos, tenía zapatos, un montón de cosas que se perdieron, porque hoy en día siempre ando con unos tenis blancos y con la ropa que yo tenía, que el estilo sigue siendo formal, la ropa que yo uso para mis videos y con la que salgo. Sin embargo, no compré más ropa porque realmente la intención es andar con lo necesario y terminarme la ropa hasta que realmente tenga uso y no estar comprando por comprar y gastando por gastar. En este punto creo que viene una respuesta también muy importante a muchas preguntas de cómo hacen para que les alcance. Hay una parte muy importante aquí y es que somos vegetarianos también desde el 2021 y eso ha hecho que ahorremos muchísimo dinero. Yo no lo contemplaba, no lo imaginaba. Esto es algo que empezó por nuestro hijo Julián, por el cual investigamos, estudiamos muchísimo y mi esposo Carito y yo terminamos entrando también en esta conciencia, que es un tema que tampoco pienso discutir como tal a profundidad en este video, quizá en otro lo trate más a fondo, pero eso hizo que el no estar comprando carne, pollo y pescado, que son de un costo elevado, nosotros no somos de comer comida embutida, no somos de paquetes, entonces realmente lo que comemos es comida de la tierra, comida entera como tal, como lo llaman, que son granos, verduras, frutas, quesos en ocasiones, huevos. Entonces, este tipo de comida comprada en plazas de mercado, que es completamente natural, que es completamente de la tierra, es mucho más económica y ahí se vio un ahorro significativo. Conseguimos apartamentos amoblados que valían mucho menos de lo que valían los apartamentos en Bogotá, más todo lo que implicaba gastar viviendo en una gran ciudad como Bogotá. Dejamos de comprar ropa y de comprar zapatos como antes, porque ya andamos con un solo par de zapatos y con la ropa que nos sirve día a día, andamos con lo que realmente necesitamos y no necesitamos comprar para impresionar a los demás o a un entorno, que era lo que nos pasaba anteriormente. Si ustedes se fijan, aquí ya hay un ahorro muy grande que para nosotros fue muy significativo y que sigue siendo hasta el día de hoy. Y ahí fue donde se disminuyeron completamente los gastos. Ya no pagábamos todo lo que se pagaba en un apartamento en Bogotá, que es servicio de telefonía fija, que es servicio de parabólica, o sea, ya únicamente el plan de nuestro celular para tener datos y ya. Realmente no tenemos esos pagos altísimos que antes teníamos que pagar. Inicialmente llegamos a Santa Marta, llegamos sin conocer a nadie. Aprendimos una habilidad impresionante que se las comparto con mucho cariño y que si estás dispuesto a hacer un gran cambio en tu vida, si estás viendo este video por ese motivo, te invito a que aprendas a perder el miedo a relacionarte con personas nuevas de tu país y de otros países, a contar tu historia, a empezar a hablar de ti, de tus sueños, de lo que haces. Es de esta manera como van a comenzar a contratarnos para los servicios, como van a comenzar a salir los patrocinios que ya nos salieron en el camino luego y es quédate en mi casa para que puedas durante una semana dar charlas en un colegio. Yo te ayudo para que los niños de tal lugar puedan recibir lo que tu hija les está compartiendo en talleres. Ese tipo de intercambio se da conociendo gente. Para nosotros ha sido así, conociendo personas. Para ya luego haber viajado a otro país
conociendo personas, contando nuestra historia, compartiendo nuestros sueños, lo que ofrecíamos. Carol empezó a dar talleres para niños y adolescentes sobre vocación y propósito de vida. Julián también empezó a contar su historia con un proyecto que en esa época tenía de la mochilita espiritual y era sobre todo lo que él conocía y estaba aprendiendo, sobre sus ideales con el vegetarianismo, que él lo empezó apenas teniendo 4 años. Eso nadie en la familia se lo inculcó, realmente lo trajo a la familia. Y mi amado en ese camino comenzó a encontrar una pasión, un gusto y una conexión muy bonita por la meditación y es algo que también hoy en día nos está generando. Entonces, mira que en el camino, soltándonos y empezando a vivir mientras estudiábamos muy juiciosos, íbamos al mar, pero cada uno estaba disfrutando de la naturaleza, viendo la belleza de la naturaleza, pero a la vez también leíamos un libro, también hablábamos con personas, no era que estuviéramos de vacaciones tradicionales como lo conoce la gente, sin embargo para nosotros sí es vivir de vacaciones desde ese momento porque hay una libertad de elección de tiempo, tú no tienes que estar corriendo un horario, no tienes que estar apurado porque no alcancé a enviar, no, simplemente eliges las horas en las que tú quieres trabajar, en las que quieres generar ingresos, que para mí no es trabajar, nosotros realmente no le llamamos trabajar porque hacer lo que amas realmente se convierte en una pasión que te mueve, algo que te hace todos los días tomar acción con ganas y no ese estoy agotada pero me toca porque es la única opción que hay. En estos últimos 5 años de los que les estoy hablando hemos vivido en 6 lugares. El primero fue en La Peña cuando nos fuimos a nuestra casa, ahí comenzó y lo incluyo porque fue creo que el más importante, fue donde decidimos saltar de irnos de la ciudad a irnos a vivir a una casa en el campo, completamente nuevo para mis hijos, aunque ellos iban a visitar sus abuelitos y conocían. Y también nuevo para mí porque después de 20 años yo nunca había estado en el campo y yo nunca había estado tampoco trabajando, aprendiendo y trabajando de esta manera, comenzando a ver cómo generaba recursos de forma virtual. Para ese momento no conocíamos a ningún nómada digital. En el camino nos dimos cuenta que existía algo llamado nómadas digitales, trabajo remoto, que era algo muy conocido, pero pues que para nosotros era apenas empezándolo a experimentar. Y nosotros lo habíamos decidido poner nómadas ecodigitales porque siempre, siempre desde que empezamos hemos estado tratando de que sea en la naturaleza. Por eso le decimos ecodigitales. Y además porque somos un híbrido. Nosotros primero no somos los nómadas que nos movemos cada mes de un país a otro o que estamos moviéndonos de una ciudad a otra. Hemos vivido, como les digo, en 6 lugares en 5 años. Y lo otro porque nuestro trabajo es también un híbrido, es entre virtual y dar charlas personalizadas y dar talleres y dar conferencias. Entonces, esto significa que nosotros no estamos en un solo grupo de nómadas digitales, sino que aparte que lo hacemos en lugares naturales, en lo posible, también lo estamos haciendo de distintas maneras, no solamente virtual. Luego de La Peña comenzamos en Santa Marta en enero del 2021. Después de Santa Marta, ahí estuvimos 5 meses. Luego de Santa Marta llegamos a Medellín, donde estuvimos un mes y medio aproximadamente. De Medellín comenzamos a buscar el sueño de la cabañita o de la casita en el campo que tuviera un riachuelo, que bueno, un dibujo que algún día les mostraré y les contaré la historia completa. Y ese sueño se hizo realidad cuando llegamos a esta cabaña. Llamo a la esposa de un primo para que nos colaborara sembrando unas palmeras en nuestra casa en La Peña, donde ya no vivíamos, donde se quedó mi madre viviendo y mi padre también. Y ella me pregunta cómo estamos y yo le digo que buscando una cabañita con ciertas características, un lugar para vivir en la naturaleza. Y es ella quien nos recomienda Jardín Antioquia, que bueno, para nosotros ha sido un paraíso, realmente seguimos aquí, pues sí somos nómadas ecodigitales, vamos y volvemos, pero se ha convertido en una de nuestras bases donde siempre regresamos mucho más que inclusive a nuestra casa. Para nosotros este lugar ha sido mágico. Para muchas otras personas puede ser, como alguien lo dijo un día, una choza puede ser algo de pobreza en la naturaleza. Para nosotros estar en medio de un bosque con 2 corrientes de aguas naturales, en una casita rodeada de pajaritos, de animalitos, donde nos despiertan los cantos de los pajaritos, justamente los ruidos de la naturaleza. Eso para mí es una calidad de vida que definitivamente nos ha revivido a mi esposo, a mí, a los niños, nos ha conectado y además en este pueblo hemos conocido gente maravillosa donde también nos han abierto las puertas. Los paisas con nosotros han sido una belleza, nos han abierto puertas, nos proponen, nos invitan a talleres, a conferencias. Hemos tenido una sincronicidad muy bonita, una conexión muy bonita con ellos y eso pues ha sido maravilloso. Sin embargo, luego de estar aquí, luego de llegar a este lugar donde llegamos pagando para ese momento 700.000 pesos colombianos con absolutamente todo incluido, cosa que yo nunca había pagado en una ciudad, entonces ya comenzamos a vivir con mucho menos porque no estábamos comprando ropa, no estábamos comprando químicos ni pagando cuentas de todo lo que pagábamos en la ciudad
y en este lugar pues pagábamos con todo incluido. Tenía las habitaciones con cama, la cocina con todo lo necesario y además el dueño de la cabaña nos traía en ocasiones mercado orgánico de la finca donde él cultivaba. Así que todo esto se fue dando de una manera mágica en el camino, tocando muchas puertas, conociendo muchas personas, saliendo todos los días a hablar con la gente, conectándome a Instagram, contando la historia, ayudando a mucha gente y a través de esto la gente nos fue conociendo más y más y más y más. Y bueno, comenzaron a surgir todo este tipo de preguntas que les decía al comienzo, de cómo ganar, y espero que ya esté quedando un poco explicado cómo fue el proceso de empezar a aprender para que nos fueran contactando para llegar a este punto en el que ya pues damos acompañamientos o damos las clases de español a las que hemos llegado hoy en día, pero que no fue de un momento para otro, ni fue que nosotros sabíamos, ni otros nómadas nos ayudaron. No, simplemente lo fuimos construyendo en el camino. Y estando aquí en Jardín, conocimos algunas amigas de Perú, comenzaron a venir a visitarnos acá, vivíamos en arriendo, pero pues nos podían visitar. Estando aquí con una amiga de Perú, ella nos propone que fuéramos a su país, que ella nos recibía en su casa como nosotros la habíamos recibido aquí. Y es ahí donde nace la idea de la gira nómada por los Andes mágicos, un sueño muy grande para nosotros, porque ya habíamos logrado ser nómadas más o menos aquí en Colombia, ya habíamos vivido en 3 lugares diferentes en menos de un año y medio, pero ya ir a otro país para nosotros era un tema muy diferente. Nuestros hijos estaban felices también, iban a conocer por primera vez otro país, iban a volar en avión más de 2 horas, cosa que nunca habían hecho antes. Y se construye este sueño, comenzamos a cultivarlo y es ahí donde llegamos a la decisión de irnos en abril del 2022, cuando ya habían comprado esta cabaña mis suegros en uno de esos viajes y llegamos al Perú. En el Perú comenzamos igual viviendo donde nuestra amiga, cocinando en casa, yendo a los pueblos, a las ciudades, a dar charlas, conferencias, intercambios, algunos pagos, otros gratuitos, otros por intercambio cultural. Nos ofrecían no sé dónde quedarnos y dónde cocinar a cambio de que fuéramos a los colegios y a todos estos lugares. Y ahí terminamos quedándonos casi 3 meses. Fueron 2 meses y 20 días aproximadamente que estuvimos en Perú. Fue una experiencia increíble realmente para los niños y para nosotros. Y en todo este camino podrán darse cuenta que los niños comenzaron a rodearse de diferentes culturas, diferentes personas, comenzamos a dejar amigos en todas partes donde vamos. Bueno, no amigos de que todos los días nos llamemos, pero sí unos vínculos muy bonitos que hasta el momento nos llamamos, si necesitamos algo nos reciben en su casa, nosotros nos recibimos en alguna de los lugares donde estamos en Colombia. Y eso ha generado realmente unos vínculos con una amplitud mucho más grande y por eso ellos comenzaron a desarrollar un intelecto y una capacidad impresionante de comunicación y de realmente crecer como seres humanos. Luego de Perú regresamos nuevamente a Colombia, comenzamos a ver cómo el siguiente año íbamos a viajar a Ecuador. Nos fuimos por el sur de Colombia y nos fuimos por tierra, nos fuimos por Jericó donde hicimos voluntariados, intercambios y en Jericó es donde encuentro la posibilidad de generar ingresos a través de la virtualidad. No en ese pueblo como tal, sino ahí. Ya después de mucha preparación y de mucho estudio, un día decido crear un perfil para ser tutora de español conversacional y ahí comienzan a llegar nuestros primeros ingresos reales como trabajo remoto. Ya Carito hacía también algunos proyectos a través de, ella es community manager, realmente le lleva las redes sociales a algunas personas, hace de este trabajo, pero ya teníamos mi esposo y yo algo más fijo, algo más seguro y con clases de español que son programadas en el horario que nosotros elegimos, no hay un cumplimiento de 8 a 5, sino que nosotros elegimos 4 o 5 horas al día en los momentos que queremos y en esos momentos los estudiantes programan. Así que ese fue el inicio del gran sueño, pero ya llevábamos 3 años viviendo como nómadas ecodigitales entre aquí y allá y los ingresos eran muy limitados. Y al haber ingresos tan limitados, lo que nosotros hacíamos era cada vez querer conocer más gente, cada vez presentar más nuestros servicios, nuestras oportunidades para que pudiéramos hacer también intercambios y poder vivir de alguna manera sin esperar a que llegara el dinero suficiente para poder viajar. Aquí ya la vida se hizo mucho más fácil, más liviana para nosotros a nivel económico porque ya pues nos fuimos hasta Ecuador por tierra, pero ya íbamos generando, al menos para la comida, para los hospedajes, siempre nos quedamos en hostales muy económicos, en lugares muy sencillos, siempre estamos los 4 porque pues los niños, mi hija ya va a cumplir 18 y Juli tiene casi 16 este año, pero nosotros somos unos padres muy cuidadosos, yo soy mamá gallina con ellos, así que siempre estamos ahí juntitos. Fuimos a Ecuador, allá estuvimos un poco más de un mes y regresamos nuevamente a Colombia. Y así es como hemos estado yendo, viniendo y siempre hemos regresado acá. Obviamente voy a visitar a mis padres, a nuestra casa, pero siempre regresamos aquí
Y ahora, un año y medio después de haber regresado de Ecuador, estamos pensando y organizando el próximo viaje que va a ser ahorita a mediados de este 2025, pero ya con una aspiración completamente diferente a nivel económico, a nivel de trabajo remoto. Nuestros canales de YouTube siguen creciendo, mi esposo sigue haciendo todo el tema de la meditación, más las clases de español. Carito comienza ya formalmente a trabajar en plataformas más grandes a partir de mayo, que ya es mayor de edad. Julián lo hace a través de la edición de video. En este caso, Juli lo puede hacer a través de Fiverr, que es una aplicación, por acá se las dejo, es una aplicación donde pueden trabajar los niños siendo menores de edad en lo que les apasiona, en el hobby, en lo que les guste. En el caso de Julián, él es editor de video y a través del PayPal, o sea, de mi banco virtual, puede él cobrar con la autorización de sus padres. Entonces es una plataforma que si conoces un adolescente o tienes un adolescente en casa que quiere generar ingresos, monetizar sus conocimientos o su pasión, ahí lo puede hacer precisamente cobrando a través de ti, que eres el adulto responsable, o bueno, depende si me estás viendo como menor de edad o como adulto, pero a través de nosotros los padres puede cobrar. Y ahí Juli ha comenzado a generar sus ingresos mientras se monetizan ya los canales de YouTube mucho más adelante. Entonces, como podemos ver, es un proceso largo donde hemos realmente estudiado y estudiado y estudiado, madrugado, trasnochado en ocasiones, todos los días dedicados, pero hacer algo que nos apasiona, y eso hace la gran diferencia. Para nosotros sí es un sueño ser nómadas ecodigitales, para nosotros sí es romantizado vivir con la vida en una maleta, porque ha sido lindo, porque ha sido una experiencia hermosa, porque nuestros hijos han abierto su mente de una forma increíble. Aquí en Jardín han conocido muchísimos extranjeros. Jardín es un pueblo patrimonio de Colombia. Hace poco fue declarado como uno de los lugares más bonitos para visitar. Creo que es el pueblo más bonito de Colombia en este momento, declarado por la UNESCO. Y esto hace que aquí venga mucho turista, haya mucha cultura, haya mucha diversidad, y para ellos ha sido impresionante los lazos, los vínculos que han generado, las charlas que han podido ofrecer para mi esposo y para mí también, y el estar viviendo aquí en la naturaleza, desconectados de todo el ruido, de toda la contaminación y de todo lo que a nosotros no nos llenaba. Yo comprendo que hay gente que le gusta vivir en la ciudad, que le gusta madrugar y trasnochar y estar en los trancones, porque realmente hay gente que lo defiende y está bien. O sea, para cada quien el sueño de su vida es diferente, pero para nosotros esto ha sido realmente calidad de vida. Lo que estamos ganando nos ha dado para vivir a ras en el aspecto de pagar lo básico para vivir, pero antes vivía yo endeudada, mucho más. Entonces, si yo antes tenía una vida con prestigio, con un perfil más alto, donde ganaba muy buen dinero como visitadora médica o con los ingresos de la farmacia, pero vivía obligando a mi hijo a ir a un colegio donde no quería, descuidando a mi hija que ya estaba con malas amistades, y yo con estrés y con rabia todo el tiempo porque vivía una vida que yo no quería, porque permitía acoso laboral, porque permitía un montón de abuso, de hecho dentro de los círculos de los supuestos amigos de los que yo me rodeaba. Eso no era vida para mí. Cambiar todos estos ambientes, cambiar toda esta mentalidad, para nosotros ha sido de esfuerzo, de disciplina, de constancia. Sin embargo, los frutos y los resultados a nivel de calidad de vida realmente para nosotros ha sido increíble, ha sido maravilloso. El resultado con nuestros hijos ha sido mágico también. Para quienes preguntan cómo van a hacer para certificar si se quieren ir o no a la universidad, para nuestros hijos ir a la universidad es por hobby, si lo quieren hacer realmente, porque en este momento ya tienen las habilidades y los contactos para generar los ingresos. Así que si ellos se quieren titular a los 18 años, que ya están próximos a cumplirlos, pueden certificarse en el ICFES a través de un examen donde les van a entregar como tal la certificación del bachillerato o secundaria en Colombia, y de ahí pueden postularse si ellos quisieran ir a una universidad porque quieren experimentarlo, más no por una necesidad de que van a salir de ahí a vivir únicamente en un trabajo de lo que les vayan a enseñar en ese lugar, sino porque ya realmente les apasiona, porque lo quieren experimentar y ya generan ingresos. Esa era nuestra meta, ese ha sido nuestro sueño. Son respetables todas las formas de educar. Para mí la educación y el estudio es algo continuo desde el momento en que empezamos en esta vida hasta que nos vamos de esta vida. No es algo que nos certifican con un título y ya. El aprendizaje es diario, y para mí en lo posible dentro de lo que nos apasione, dentro de lo que elegimos, y eso es lo que hemos querido para nuestros hijos. Ofrecerles un mundo de libertad a donde en ocasiones creemos que no la hay, pero que saliéndonos un poquito del molde y pensando un poquito fuera de la caja, como dicen por ahí, sí lo hay, sí hay formas, sí hay vacíos legales donde nosotros podemos realmente apoyarnos, y requiere de tener padres comprometidos,
de ser el ejemplo de ellos, de que si yo quiero que ellos hagan algo, pues tengo que estarlo haciendo primero yo. Y en resumido, pues es eso lo que ha pasado en los últimos años, eso es lo que les quería compartir aquí. Así empezamos, así generamos ingresos, así vamos hasta este momento. Al momento de grabar este video es marzo del 2025. Ya en otro momento les haré una actualización de qué ha pasado a partir de este momento y los próximos viajes que vienen a mediados de este año, que posiblemente va a ser Bogotá, Ecuador y Perú nuevamente. Pero ya llegando un poco más allá a Brasil y a Argentina en algún momento de este año o del próximo, y seguiré compartiéndoles cómo vamos construyendo paso a paso este sueño de libertad de tiempo, de elección, de vida realmente juntos, en este caso los cuatro, y también de libertad financiera, que para este momento no la tenemos, para este momento generamos para vivir, pero vivimos con una calidad de vida mucho más alta que la que teníamos antes, al menos para nosotros. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida. Gracias por tantas preguntas que me han hecho a lo largo de estos años, porque eso hace que yo me siente aquí a compartirles cómo ha sido específicamente detalle a detalle en qué trabajos y cómo lo hemos realizado. No te voy a decir que es fácil, ni estoy promoviendo que todo el mundo sea nómada digital, porque esto es algo muy personal. Sin embargo, te puedo decir que sí es posible vivir la vida que tú decidas construir, esa vida de tus sueños.